Hola, soy Yara de elcódigodeladiosa.com con un vídeo sobre el nuevo ciclo lunar en Virgo que empieza el jueves 17 de septiembre a la 1 del mediodía aquí en Madrid, Europa Central, con la luna nueva a 25 grados tropicales de Virgo y en cuadratura con el eje nodal, como podéis ver en la carta astral que os pongo aquí. Esta cuadratura es lo que en astrología evolutiva se llama un skipped step, un paso olvidado, un asunto no integrado, algo que nos hemos saltado. Es decir, hay que trabajar e integrar el signo y planeta en cuestión que están en cuadratura con el eje nodal para poder seguir evolucionando. En nuestro caso se trata de la luna, nuestra conciencia individual en cuanto a lo que significa en el signo de Virgo, del que hablamos ahora, como reto y como regalo. Estos skipped steps siempre se resuelven o se integran hacia el nodo de los dos nodos, sur y norte, que fue el último en pasar por el signo en cuestión y que en el caso de este novilunio en Virgo fue el nodo sur en Sagitario. Los nodos siempre se mueven en moción retrógrada. O sea, tiene que ver con nuestras creencias, Sagitario, con lo que es nuestra verdad y no necesariamente tiene que estar en concordancia con lo que el mainstream considere verdad. Es decir, podemos y debemos pensar fuera del cajón de lo que globalmente se considere la verdad. Y en este sentido es interesante que Júpiter, el regente del nodo sur en Sagitario, tras más de 4 meses de retrogradación, el 13 de septiembre se torna de nuevo directo, como proponiéndonos que nos apoyemos a partir de ahora en nuestra verdad, que se ha ido gestando durante los meses de su retrogradación. También sería interesante mirar cada uno si tenéis planetas en Virgo en vuestra carta natal. Toda mi generación, por ejemplo, los que hemos nacido entre 1957 y 1972 aproximadamente, tenemos a Plutón en Virgo y yo personalmente también tengo a Marte en este signo. ¿Y vosotros? ¿Y qué significa? Pues con Plutón en Virgo nos tenemos que trabajar aún más lo que la cuadratura con el eje nodal que está presente en este novilunio y pone en evidencia, y esto es una exagerada autoexigencia y autocrítica que suelen ir de la mano de una imagen negativa de uno mismo, creyendo que no somos lo suficientemente válidos y merecedores. Necesitamos comprender que cada signo es una especie de portal para encarnar nuestra esencia en distintas facetas de experiencia. Y en cada luna negra, es decir, en los 3 días previos a la luna nueva, que en el caso de este nuevo ciclo lunar en Virgo empiezan el lunes 14 de septiembre al mediodía, nos preparamos para poder integrar más del signo en cuestión. Y que respecto a Virgo significa decantar la balanza hacia vivir este signo de manera constructiva y no destructiva. Igual que en el otro signo de Mercurio, Géminis,
hay siempre dos lados o dos facetas, en Virgo también se trata de dos vías o posibilidades entre las que tenemos que elegir. En Virgo, que a nivel del cuerpo corresponde a los dos intestinos y a la parte inferior de la columna vertebral, decidimos qué nos nutre y qué no, con qué nos quedamos porque nos nutre y qué eliminamos porque no nos conviene. Y tenemos que aprender a tomar esta decisión sobre la base de sabernos sagrados. Esta palabra, por supuesto, guarda relación con el hueso sacro al final de la columna vertebral y con la sagrada misión que tenemos al tomar tierra, al encarnar en la forma humana. Y el sacrificio que supone para nuestra esencia y espíritu explorar, aceptar y existir en la densidad de la materia. Concordantemente, el guna de Virgo es tamas, es decir, responde a las exigencias de la vida con una energía que es muy consciente de la importancia o el impacto de lo material, de lo paralizante que puede ser la existencia en una forma limitada y en niveles restringidos de conciencia, de ignorancia. La meta en la vida de Virgo y de la sexta casa natural del zodíaco es artha, seguridad material, que se refiere a encontrar estabilidad en la materia, como familiarizarnos con la materia para no sentirnos o dejar de sentirnos limitados por ella. Por esto la intención de Virgo siempre es trascender estos límites, las fronteras, digamos, de nuestra propia fisicalidad. De ahí que Virgo y la sexta casa son conocidos por tener que gestionar enfermedad y dolor y por tener que descubrir cómo vivir de manera más sana para poder ir más allá de lo que en un principio parece posible o imposible en un cuerpo, que sin embargo se vuelve más ligero, más transparente, más capaz de sostener altas vibraciones, cuanto más limpio esté y más refinado nuestro sistema nervioso. Por esto se hacen tantas limpiezas en Virgo, se cuida tanto la dieta y el estilo de vida. Virgo es un signo femenino que responde a lo que la vida trae, lo que observa también, y también responde a sus propias metas y visiones. Es un signo femenino, dulce, bondadoso, que antes va a hacer daño a sí mismo que a otros, como todos los signos femeninos. Siente profundamente, es emocional y tiene tendencia a apegarse, a quedarse con algo o con alguien, también con situaciones y personas difíciles y con creencias negativas, limitantes, en vez de soltar, eliminar, librarse de lo que es nocivo en lo material, físico, mental, emocional y energético. De ahí la tremenda importancia que hemos mencionado antes de discernir con la ayuda de la inteligencia de su regente Mercurio, que está exaltado en Virgo, con qué quedarnos, qué es lo que nos nutre, nos conviene, nos sirve y qué no. Y Virgo es un signo mutable que facilita el cambio de una estación del año a otra, o sea,
de alguna manera mezcla lo viejo y lo nuevo, con lo cual los cambios que se producen en Virgo suelen ser más bien lentos, paulatinos, graduales. Y como todos los signos de tierra, Virgo es tridósica, quiere decir que tiene tanto Vata como Pitta y también Kapha. El movimiento de Vata, que es aire y espacio, nos ayuda a soltar y avanzar hacia algo nuevo y mejor, más saludable. Y el afán de perfección, la ambición y el ojo crítico de Pitta, que es fuego y agua, nos impulsa a querer mejorar, reformar algo en nuestra vida. Y la firmeza de Kapha finalmente, que es tierra y agua, nos facilita poder estar contentos, al menos de vez en cuando. Necesitamos mirar qué dosha es predominante en nosotros, sea por naturaleza, sea en un momento dado, puntual en nuestra vida, o sea por la estación del año en la que nos encontramos. Por ejemplo, en verano, Pitta predomina, en invierno es Kapha, y ahora que entramos en el otoño en el hemisferio norte, Vata se incrementa. Por supuesto, ningún dosha es bueno o malo, o mejor el uno que el otro, sino que es cuestión de mantener siempre el máximo equilibrio posible entre ellos, porque esto se va a reflejar en equilibrio en nosotros y en nuestra vida. Si por naturaleza o puntualmente por las circunstancias o la estación del año tenemos demasiado Vata, es decir, espacio y aire, pues entonces necesitamos enraizarnos, yendo descalzos en casa, teniendo horarios y una rutina regulares y quizás cuidando de un jardín, de plantas. En cambio, con demasiado Kapha, tierra y agua, necesitamos movernos, dar paseos vigorosos matutinos y quizás bailar mientras que cocinamos algo ligero. Respecto a Pitta, necesitamos enfriar su fuego, su impaciencia, con comidas y bebidas más bien frías, no picantes, y calmándonos, dibujando quizás mandalas o fabricando malas. La tierra como elemento es la conclusión o condensación final de los demás elementos y los contiene todos. Esto convierte a los signos de tierra en signos y seres muy sólidos en los que se puede confiar, en los que uno se puede apoyar. Son personas realmente competentes, orientados hacia lo práctico y muchas veces demasiado entregados a servir, porque de alguna manera se sienten en deuda con la humanidad. Y en esta cuestión profundicemos un poco más adelante. Pero este aspecto pragmático y de sentido común que acabo de mencionar respecto a Virgo y que se refleja, por ejemplo, en mucho orden, en tener la casa siempre limpia y con mucho sentido de estética también, que luego se va a intensificar en el siguiente signo de Libra, se combina con otra faceta muy diferente de Virgo, de cierta fragilidad o mucha magia, como si hubiese y hay una fuerte conexión con los elementales y los espíritus de la naturaleza, de modo que muchos Virgos son como hadas o brujas aquí en la tierra. Virgo pertenece a la casta de los Vaishyas,
que intercambian bienes y servicios, y esto no incluye solamente a los comerciantes, sino también a médicos, sanadores, reikistas y también artistas. Aquí tenemos nuevamente la faceta de la belleza estética. De hecho, el propósito radica en que la vida sea arte, que la vivamos como arte, que la convirtamos en arte y que la tierra y la encarnación aquí en la tierra en forma humana pues nos faciliten esta experiencia. Pero esto no es nada fácil porque Virgo compara continuamente lo que hay contra un ideal. Identifica enseguida con un ojo muy crítico lo que es impuro, inadecuado, erróneo, de alguna manera inapropiado, y lo intenta remediar y mejorar. Esto es así porque Virgo guarda las memorias de la humanidad, de una época o existencia antes de que los cataclismos en la Tierra que provocaron la inclinación del eje terrestre dieron lugar a la aparición de las estaciones del año. Y quiero explicar esto un poco más. Posteriormente a los cataclismos y la inclinación del eje terrestre, entramos en la era de Leo, de la que nos hablan la Esfinge y el complejo de pirámides en Giza, en Egipto, que vivió su primera época dorada hace más de 10.000 años, cuando se empezó realmente a hablar o contar en eras astrológicas como aquella era astrológica de Leo, ya que debido a la inclinación del eje terrestre, no solamente aparecieron las 4 estaciones del año, sino que también se dio el fenómeno de la precesión de los equinoccios, que provoca que cada 2200 años más o menos el eje terrestre en el gran círculo que traza lentamente en el cielo entra en un nuevo signo del zodíaco, recorriendo los signos en sentido antihorario. Del aún esplendor de la era de Leo, con los supervivientes de la Atlántida como primeros faraones de Egipto y también en posiciones predominantes, digamos, en otros lugares del mundo, fuimos después a la era de Cáncer, en la que poco a poco se empezó a instalar el desprecio hacia lo femenino. Vivimos aún en un matriarcado en aquella época, desprecio también hacia la naturaleza, junto al desesperado intento fomentado por el miedo que habían desencadenado los cataclismos de controlar ambos. En la posterior era de Géminis se dieron grandes migraciones y se empezó a fracturar la sociedad en determinados grupos y colectivos. En la era de Tauro, que encuentra su reflejo en el laberinto del Minotauro en Creta, pues los últimos vestigios del matriarcado y de la veneración hacia lo divino femenino, la experiencia sensual, la comunión con la naturaleza, fueron destruidos o más y más despreciados, juzgados y perseguidos. Después la era de Aries, del carnero, corresponde al Antiguo Testamento, y la actual era de Piscis, que empezó poco antes de Cristo y de la que estamos saliendo lentamente, corresponde al Nuevo Testamento y a la religión del cristianismo. Tanto el mensaje original de Jesús como también las posteriores doctrinas de la Iglesia que se apoderó de este mensaje y cuya indoctrinación tanto daño nos hizo, pues pertenecen a esta era de Piscis, caracterizan esta era de Piscis.
Y es importante saber que cada era astrológica consta de dos mitades. En la primera mitad cobra fuerza el signo que le da nombre, Piscis en el caso de nuestra era, cuyos frutos estamos cosechando y cuyas consecuencias estamos gestionando, mientras que lentamente salimos de ella. Y en la segunda mitad de cada era se integra el signo opuesto y complementario, o sea, Virgo, en el caso de la era de Piscis. Y si pensamos en los siglos XII, cuando empezó la subera de Virgo, y los posteriores siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII incluso, antes de llegar a la edad de la Ilustración, pues fueron siglos de un catolicismo intransigente que perseguía como herejes a todos los que pensaban diferentes y representa, como todas las religiones monoteístas patriarcales que excluyeron a lo divino femenino de su esencia, como el judaísmo lo hizo con Shekinah, el aspecto femenino de Dios, pues representa una forma de pensar, un conjunto de creencias y de mensajes que en los últimos 1000 años de nuestra historia han calado hondo en nosotros. Llevamos literalmente en nuestras células el mensaje de que la mujer, Eva, originó la caída del hombre del paraíso, que la mujer es inherentemente mala y puede ser peligrosa como Lilith, y que es culpable de los males de la humanidad, culpable de que Cristo tuviese que dar su vida por nosotros, lo cual no habría sido necesario si la humanidad no hubiese caído en lo que ellos llamaron el pecado original. Imaginaos lo dañino de este mensaje, una y otra vez repetido, inculcado por la Iglesia, la sociedad, la familia. Se transmitió claramente que la mujer y lo que representa, lo cíclico, la naturaleza, el cuerpo, la sexualidad, sensualidad y los sentimientos, necesitaban ser controlados y subordinados para que ningún hombre se sintiera tentado a caer en el pecado. De ahí que durante mucho tiempo, y aún es así en algunos países y algunas culturas, la mujer es considerada culpable y muchas veces ella misma se siente culpable cuando por la manera de vestir, hablar o ser, un hombre se acercaba a ella de manera inapropiada, digamos. Con Plutón, el nodo sur o el regente del nodo sur en Virgo, suele haber trauma en este sentido. Quizás hubo persecución y siempre hay culpa introyectada y vergüenza. Así como las creencias enquistadas, erróneas y dañinas de las que hablé al principio del vídeo, de pensar que no somos, nunca somos lo suficientemente buenos, válidos y merecedores. Cuando interiorizamos este mensaje y esta creencia y nos consideramos insuficientes, inferiores o malos, se crea una gran soledad interna y muchas veces externa también, dentro de la cual buscamos sobrevivir. Y muchas veces lo hacemos empequeñeciéndonos, escondiéndonos, no atreviéndonos a ser nosotros mismos, sino intentando encajar, gustar, servir, ser útil. Es muy Virgo. Pero afortunadamente Virgo promueve también el análisis hacia adentro, el autoanálisis, no solamente análisis hacia afuera. Al ser un signo femenino introspectivo, tenemos el autoanálisis que nos lleva a hacer terapia, nos lleva al trabajo interior. Y Piscis, por supuesto, como signo opuesto y complementario,
donde en este novilunio y desde hace años ya transita Neptuno con su invitación a tener visión verdadera, mirar desde la verdad y no desde la distorsión, pues contiene, Piscis, el potencial de sanación que necesitamos en Virgo, para Virgo, de ya no identificarnos con estos mensajes, sino sanarnos, perdonar, quitarnos el peso y las limitaciones de la indoctrinación que vivimos durante siglos. ¿Cómo redimirnos? ¿Cómo tomar la invitación de esta luna nueva y el ciclo lunar en Virgo para mirar honestamente y sanarnos? ¿Cómo elegir la vía constructiva y no la destructiva de Virgo? Esto, mitológicamente hablando, depende de si elegimos a la diosa Dicea o a la diosa Demeter como modelo. Ambos relatos mitológicos nos hablan de una caída, que refleja, por supuesto, la caída de una edad dorada en la ignorancia, de la que hablamos antes respecto a cómo se iniciaron las eras astrológicas. La imagen que os acabo de poner era de la diosa Dicea, que también se conoce como Dice o Dike, y era hija del dios Zeus. Y en la antigua Grecia se la conocía como diosa de la justicia. Con la caída de la tierra en tiempos cada vez más oscuros de ignorancia, y con los humanos consiguientemente rindiendo cada vez menos culto a los dioses, porque ya no hubo tanta conciencia de conexión de la propia parte divina, de pertenecer todos a una divina matriz, a un campo unificado de conciencia, pues los dioses empezaron a retirarse a las alturas del monte Olimpo, como para vivir en vibraciones más elevadas. Iban abandonando a la humanidad, todos, menos la diosa Dicea. Ella creía firmemente en el potencial humano y en nuestra redención. Pero finalmente, tras mucho tiempo de espera y decepción, ella también se fue, llena de resentimiento y de amargura. Dicea representa la parte en nuestra psique que apunta hacia y apunta en una lista todos los puntos donde no damos la talla. Desde esta parte en nosotros se fomentan la culpa y la vergüenza, así como la exigencia y la crítica, tanto hacia afuera como hacia adentro, y el castigo y el autocastigo. La base de todo esto es la convicción de que este mundo equivocado, erróneo, no ideal, es producto de un yo erróneo, malo, incapaz, y de ahí la sensación de estar en deuda con el mundo, de deber algo a la humanidad y a nuestra propia alma. Es muy importante y nos invito a que lo hagamos durante este ciclo lunar en Virgo, darnos cuenta cuando Dicea nos persigue y habita nuestra psique. Entonces, nos es difícil ser felices y relajarnos, y es probable que caigamos en adicciones de Virgo que este mundo ve como muy aceptables. Hablo de trabajar duro durante mucho tiempo, ignorando nuestras necesidades, consumir café u otros estimulantes para seguir rindiendo, para seguir siendo productivos, o salvar a algo o a alguien, el planeta, animales, personas, cuidando
sin tener en cuenta nuestros límites. En cambio, tenemos a la diosa Demeter o Ceres, la diosa de la agricultura, de la fertilidad y de la tierra, que también vivió el proceso de una caída, la de su hija Perséfone, abducida por Plutón hacia el inframundo. Os pongo unas imágenes tanto de Ceres como de Perséfone. Lo primero que es interesante ver en esta historia es que Perséfone representa a la Virgen, la muchacha pura e inocente, entera, sagrada, no hay mancha, fractura o distorsión. La mano del hombre no ha tocado aún esta belleza e inocencia, como las de un bosque o ecosistema inmaculado. Representa realmente nuestra esencia pura. Perséfone recoge con otras muchachas hermosas flores en una naturaleza primaveral, en una especie de Edén. Cuando aparece Plutón, dejando claro que hay que bajar, encarnar, caer en la forma, sus experiencias no siempre agradables y en sus limitaciones. Luego me parece interesante recordar que la diosa Inanna de Babilonia descendía voluntariamente al inframundo, mientras que en el caso de Perséfone, en la posterior antigua Grecia, este descenso ocurre a la fuerza, como si los dioses o el destino nos hubiesen forzado, sin ver ya la implicación y predisposición de nuestra propia alma, es decir, como echando la culpa fuera, sintiéndonos pequeños también. Es decir, en la antigua Grecia ya hubo resistencia y juicio respecto a encarnar aquí. Y esto ha sido caldo de cultivo también del Antiguo Testamento y para el posterior catolicismo y sus doctrinas de las que hemos hablado. La madre de Perséfone, Demeter, cae en un tremendo duelo buscando a su hija y en un monumental enfado por la abducción de esta a manos de Plutón. Y su estado de ánimo, la vibración de su energía, se manifestó en forma de una gran hambruna en la tierra. Hambruna que también refleja que la humanidad ya no tenía nada con qué llenarse, con qué quedarse satisfechos, plenos. Y no hablo solamente a nivel de comida. Los humanos a lo largo de los años se alteraron tanto que finalmente Zeus envió al dios Hermes, Mercurio, a intervenir y negociar con Plutón. Los que habéis visto mi vídeo sobre el novilunio sagrado en Géminis, probablemente recordáis que Mercurio es un emisario de los dioses, que se mueve con facilidad entre la esfera divina y la humana, así como entre las distintas partes de nuestra psique. Pues Mercurio logra sacar a Perséfone del inframundo, pero no sin que ella antes comiera algo ahí, lo cual la ata a este lugar y finalmente ella pasa gran parte del año arriba, por así decirlo, y una tercera parte más o menos abajo en el inframundo, época que corresponde al invierno y parte del otoño aquí en la Tierra. Es decir, la aparición de las estaciones del año a raíz de los cataclismos que sufrió la Tierra y que causaron la inclinación de su eje, se reflejan en la historia de Perséfone. Demeter, que acepta el acuerdo, enseña
en agradecimiento a los humanos el arte de la agricultura, posible gracias a la aparición de las estaciones del año, y ofrece desde entonces a los humanos la oportunidad de ser iniciados en sus misterios, los misterios de Demeter o de Ceres, que es una iniciación espiritual que tiene que ver con el descenso hacia la forma y su ciclicidad, lo cual tiene mucho que ver con Virgo. Plutón representa en el relato de Perséfone la poderosa fuerza vital de la vida misma, que en la materia en la que vivimos es cíclica y nos cuesta aceptar nuestra efemeridad y mortalidad, que nosotros o un ser querido muramos cuando al mismo tiempo quizás salen los tulipanes de la tierra y la primavera se abre paso. Pero todo esto es la vida en la materia. Y estamos en resistencia por el dolor que nos causan estas vivencias de muerte, pérdidas y separación, y que nos hacen sentir como traicionados por la fuente, abandonados, solos, entidades aparentemente separados. No comprendemos estas experiencias durante mucho tiempo hasta que lleguemos a un determinado nivel de conciencia. Psicológicamente, digamos, empieza en nosotros una especie de peregrinaje, una búsqueda que tiene mucho que ver con Virgo. Y necesitamos conectar con la ayuda de Mercurio, con una parte sabia dentro de nosotros, con la que Demeter, a propósito, finalmente conectó gracias a la ayuda y el consejo de la diosa Hécate, diosa de la luna, que representa lo cíclico. Me refiero a una parte sabia que comprende que no podemos regresar al útero divino, por así decirlo, que no es cuestión de querer regresar a un estado paradisíaco de inocencia perdida, sino de que se trata de aprender a vivir lo más armoniosamente posible, y esto implica primero aceptación, en un continuo diálogo entre inocencia y experiencia, entre nuestra parte divina y la humana, entre muerte y regeneración o renacimiento. Es importante ver que el sufrimiento, el resentimiento, la amargura de la diosa Dicea son destructivos porque ella está obsesionada con querer regresar hacia lo perdido y juzga la experiencia humana. Representa la vía destructiva de Virgo, que continuamente compara lo que hay con un ideal, critica, juzga y castiga a uno mismo y a otros. Demeter, en cambio, una vez que expresó su dolor y su enfado, y es importante que hagamos esto, que saquemos lo que hay dentro de nosotros al respecto, pues después Demeter acepta el acuerdo de combinar Perséfone la vida en ambos lugares o dimensiones. Se adapta, incluso patrocina e inicia a la humanidad. Representa la vía constructiva a la que nos invitan Virgo y este ciclo lunar. Creo que es de suma importancia que comprendamos que nunca vamos a ser perfectos y que tampoco nunca el trabajo, la obra, estarán totalmente acabados para que después podamos descansar contemplando la perfección. Es lo que muchos Virgos anhelaríamos, pero hay que reconocer que esto no está dentro de la condición humana. Somos una obra en continua evolución. No hay nada final o estático en ello. Se trata más bien de conseguir que nuestra alma esté en paz con
o en cualquier circunstancia. Y es bello comprender que nuestro sacrificio de caer en la materia quiere decir que estamos intentando hacer sagrada la forma, dándonos a la forma, aunque no sea de manera perfecta. Espero que después de toda esta exposición hayamos comprendido que estos 3 días de la luna negra y todo el ciclo lunar en Virgo suponen una invitación para que hagamos una limpieza externa e interna. Con la ayuda del discernimiento de Mercurio y sabiéndonos sagrados, queriendo quedarnos con lo que realmente es nutritivo para nosotros, con lo que nos conviene y eliminar lo que no. Deshagámonos de todo lo superfluo en nuestro armario, casa, trastero, etc. Y limpiemos nuestro cuerpo físico con algún tipo de ayuno o depuración. Y purifiquemos también nuestra psique, nuestras emociones y mente. Nos tenemos que dar cuenta con la conciencia del observador cuando emergen viejas creencias negativas y hábitos destructivos, y no alimentarlos, no fomentarnos, sino fomentar nuestra paz interior, nuestra predisposición a ser positivos, relajados, amables y vivir en el presente, todo con mucha conciencia, como si todo fuese una ceremonia de té, digamos. Hay mucha música y muchas meditaciones y visualizaciones ahí fuera a las que podemos recurrir. Os pongo algunos links en la descripción debajo del vídeo, algunos gratuitos en YouTube, otros pueden ser de pago. Mi maestro espiritual, Igor Kufayev, acaba de ofrecer en Vimeo una inmersión online titulada Tantric Christ en inglés, que yo, por ejemplo, voy a ver en streaming en estas 2 primeras semanas del ciclo lunar en Virgo, mientras que hago una cura ayurvédica de depuración Panchakarma. Es muy importante nutrirnos con lo que verdaderamente nos nutra y que practiquemos decir sí a las cosas que nos nutren y no gracias a las que no. Aquí en el hemisferio norte entramos en el otoño durante este ciclo lunar en Virgo, o sea, en época de cosecha, de agradecimiento también, de recogida y de empezar a ir más y más hacia adentro. Intentemos que nuestro espacio sagrado que limpiamos y preparamos en estos 3 días de la luna negra refleje todo esto. Pongamos una imagen de la diosa Demeter o Ceres, pongamos mucha tierra, Virgo es un signo de tierra, pues en forma de plantas y de piedras. En cuanto a piedras, pues tenemos el ágate musco, que nos conecta con la naturaleza y nos equilibra. Luego también está la cornalina, que fomenta el amor a la vida, nos revitaliza, nos da energía e ilusión. Y finalmente está el jaspe, que es una piedra muy nutritiva, nos ayuda a conectarnos espiritualmente a la tierra y a alinear nuestros chakras. Os pongo una imagen de estas 3 piedras.
Hemos visto que el jaspe puede ser rojo, igual que la cornalina, lo cual tiene mucho que ver con el primer chakra y enraizarnos en la tierra, pero el jaspe también puede ser multicolor y esto corresponde a que todos los signos de tierra representan o son representados en más de un solo color, como Capricornio, que es multicolor, o Tauro, que tiene tanto el color blanco como el negro, y el color de Virgo es sobre todo la iriscendencia, como la que desprenden las piedras multifacéticas o los colgantes de cristal que podemos tener en la ventana y que reflejan todos los colores del arco iris. En cuanto a vestir en este ciclo lunar, ponernos un chal, una bufanda, pues son adecuados todos los matices de verde y de azul, de lila y de color melocotón, más bien en tonos pasteles. Todos estos colores son muy indicados y podemos tener también una vela en uno de estos colores en nuestro altar, con lo cual tenemos a Demeter, a la tierra, a fuego. Añadimos un cuenco con agua pura que renovamos cada día, incienso de violeta, que es muy relajante para representar el elemento del aire, y dejamos también mucho espacio, que todo sea sobrio y contenga todos los elementos. Pero os estaba hablando de plantas también en cuanto al elemento tierra, no solamente piedras, pues plantas que se relacionan con Virgo son el trigo, el perejil y el eneldo. Y también podemos, por supuesto, poner como ofrendas algunas moras, una pera, un higo, unas uvas, frutas del otoño en definitivo. La flor de Virgo es el botón de oro, cuyo nombre científico es, creo que Ranunculus acris. Os pongo una imagen también. También encontráis esta flor en esencia floral bajo el nombre en inglés de buttercup quizás, y ayuda a aquellos que se sienten pequeños e insignificantes en comparación con los demás. Si queremos hacer una fórmula floral para este ciclo lunar en Virgo, aparte del buttercup, es interesante también la flor de Bach, crabapple o manzana silvestre, que limpia lo que consideramos impuro en nosotros, o más bien purifica esta creencia, digamos. Luego está el diente de león o dandelion, muy indicado si tenemos, por un lado, afán de querer imponer nuestro propio criterio y ritmo, teniendo el control de las cosas, y por otro podemos padecer de agotamiento porque desgastamos mucha energía en este afán de control. Una muy buena amiga mía me dio hace poco una muy interesante fórmula floral en este sentido, a la que añadió también Alpine Lily y Baby Blue Eyes. Alpine Lily ayuda a armonizar en nosotros todas las improntas del desprecio que hemos vivido hacia lo femenino y hacia el cuerpo. Y Baby Blue Eyes trabaja nuestra relación con el Padre divino y las creencias y experiencias limitantes que hemos tenido en este sentido. Es una fórmula interesante de 5 flores que veo muy indicada para este ciclo lunar si queréis probar con todas o con alguna de estas esencias. Pues creo que hemos hablado de todo. En general, veo muy importante que hagamos este trabajo de los novilunios ceremoniales, preparando nuestro altar, porque significa reconectarnos con la Divina Matriz.
sentirnos de nuevo parte de un todo sagrado y rendir culto a los elementos elementales, la naturaleza, vivir lo cíclico. Y estoy firmemente convencida, siento que hay seres muy amorosos, de muy alta vibración, sosteniendo la tierra en su sitio, sosteniendo a la humanidad. Y nosotros tenemos que colaborar con ellos, rindiéndoles culto, afirmando, agradeciendo su trabajo, su vibración, intentando alinearnos con ellos, no solamente por agradecer, por ayudar a que la tierra se mantenga o alcance una máxima armonía posible, sino también porque nos va a llegar mucha información, mucho apoyo, muchos regalos. Los que estáis haciendo este trabajo desde hace un tiempo, seguro que lo habéis notado. Y como siempre, veo muy interesante que comentéis en los comentarios del vídeo. Cuidaos mucho, que tengáis un magnífico ciclo lunar en Virgo. Hasta la próxima.